Muy bien, very good. Bueno, hasta la fecha venimos bien avanzaditos en el tema del programa, pero bueno, hoy vamos a iniciar con un tema nuevo. Hay alguien que tiene el audio ahí que está haciendo un ruidito. No sé quién es, a ver. Ahí desapareció. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, como les comentaba, vimos inicialmente el tema de máquinas y herramientas. Después de ver máquinas y herramientas, que lo vimos puntualmente sobre máquinas, vimos el tema de protecciones, qué era la seguridad en una máquina, vimos dispositivos de seguridad, cuáles eran los factores que podían o que causaban peligros en una máquina. Posteriormente a eso vimos todo lo que tenía que ver con trabajo de herramientas, ¿no? Puntualmente cada una según la fuerza que las ponía en funcionamiento, las que eran del tipo manual, las que eran del tipo eléctrica, las que eran del tipo neumáticas, y veíamos los riesgos también que tuvieron cada una de ellas. Esto lo vamos a repasar seguramente la semana que viene, porque creo que ustedes por ahí van a tener su parcialito, ¿no? Los chicos de H3 Noche tienen mira, 12 de junio, pero me parece que vamos a cambiar esa fecha, la vamos a adelantar un poquitito, después lo vemos. Bueno, como les decía, vimos ese tipo de herramientas, después empezamos a manejar el levantamiento de cargas y bueno, vimos todo lo que tenía que ver con grúas, que son las que de mayor porte y las que levantan cargas más pesadas. Posteriormente, y dentro de ese tipo de grúas también vimos las que están dentro de las instalaciones como la industria, lo que son denominados puente grúas. También vimos ya con un poco menos de peso y para ser trasladadas a distintos lugares de una nave industrial, como por ejemplo, voy a ser una nave industrial, pero también se utilizan otro tipo de actividades, lo que son los autoelevadores. Y bueno, lo último que vimos desde el punto de vista de levantamiento de cargas fue lo que puede hacer el ser humano, levantamiento manual de cargas. Accesoriamente a eso, nos quedaba un sistema para evaluar de evaluación de levantamiento no ya de cargas, podían ser cargas, porque es para el caso de los montacargas, y para personas en el caso de los ascensores, ¿no? El levantamiento vertical. Y bueno, en la clase anterior vimos todo eso y nos quedamos ya con el tema ese concluido y terminado. Ahora vamos a irnos a otro aspecto dentro de la materia, que tiene tanto material y realmente es tan rica en lo que respecta a contenido y de aprendizaje, porque les va a servir de mucho. Y bueno, justamente lo que vamos a ver ahora son lo que son denominados aparatos sometidos a presión. En este caso, hay aparatos que son sometidos a presión con fuego y sin fuego. Inicialmente vamos a ver calderas que todas están relacionadas con el fuego, porque lo que hacen las calderas es transformar un combustible que esté en estado líquido o gaseoso a un fluido que va a ser posible utilizarlo como un elemento de generación de energía. Bien, entonces la caldera, ahí estamos viendo la imagen, esto está dentro del material que ustedes ya tienen y que está descargado en la plataforma. Ahí tenemos una caldera bien grande, importante, hay más grandes que esta, pero esta es importante, es muy grande, y vamos a ver las distintas partes de la caldera. ¿Qué nos importa a nosotros de la caldera? Tener un concepto claro. Si la caldera, que es un aparato sometido a presión por la temperatura que eleva, ¿no? Que se levanta, tiene un contenido de agua. En el mayor de los casos, el fluido que está dentro de la caldera es agua. Si esta caldera, que está llena de agua, la temperatura interna se va por encima de lo que es capaz de resistir la caldera y aumenta la presión interna, producto de la temperatura que se incrementó, la caldera podría estallar, explotar. Y una caldera cuando explota puede producir daños inmensos, puede hacer volar un edificio.
¿bien? Porque es como una bomba, por la sobrepresión que tiene adentro. Entonces, claramente, por el riesgo que tiene asociado, tiene un montón de elementos de seguridad o dispositivos de seguridad que van a evitar que se produzca ese hecho que les estaba mencionando. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer primero es conocer un poquito la definición de caldera, vamos a ver un poquito qué tipos de caldera hay, y nos vamos a centrar en 2 videos que tengo preparados, que son excelentemente explicativos, y que para la gran mayoría que no conozca cómo funciona una caldera, vamos a ver un video donde nos van a explicar las partes justamente de la caldera, de la máquina, su funcionamiento, y después vamos a ver otro video asociado que ya nos van a demostrar a través de una animación cómo funciona en forma activa. Y ya con eso vamos a tener redondear una idea más socavada de lo que estamos hablando. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver la definición para caldera. Estas son cosas que ustedes tienen que aprender y estudiar de aquí porque son preguntas que están en el parcial y también en el final, ¿no? Así que hay que prestarle atención a este tema porque es muy, como todos los anteriores, ¿eh? Bien, es muy importante. Bueno, dice, definición. Una caldera se define como un aparato a presión donde el calor procedente de cualquier forma de energía se transforma en utilizable, a través de un medio de transporte en fase de líquido o vapor. En definitiva, es un aparato en el que se produce el paso de calor desde un combustible a un fluido, lo que les decía hace un ratito. Yo tengo un combustible, gas, por ejemplo, las calderas se alimentan a gas, ¿bien? Normalmente, y ese gas, si no estuviera la caldera, yo no podría utilizarlo para poner en movimiento una maquinaria. Pero si genero con una caldera la presión necesaria, lo que llama presión es potencia, ¿no? Que salga por algún tipo de cañería y haga girar algún elemento mecánico, esa presión haga girar algún elemento mecánico, probablemente lo que voy a obtener es que esa máquina se ponga en funcionamiento. Un ejemplo muy claro de la transformación de una energía, digamos, no utilizable para generar otra que sea utilizable, es las centrales termoeléctricas. Bien, las centrales termoeléctricas, que son las que generan corriente, energía eléctrica, funcionan con una caldera muy grande, o más de una caldera. En realidad se transforma. Se llama termo por la parte de temperatura y eléctrica porque genera electricidad. Y lo que se hace es, con gas, se alimentan esas calderas que generan una presión X que a través de esa transformación de la presión que generan, hacen girar elementos mecánicos que en su rotación hacen funcionar sistemas capaces de generar energía eléctrica y eso es lo que se produce. Acá en el puerto de Buenos Aires tenemos una central termoeléctrica y ustedes recordarán que hace unos años atrás la Argentina para generar energía compraba barcos de gas porque no teníamos gas aquí en nuestro país para alimentar estas estaciones de generación eléctrica. Bien, el marco legal, siempre que hablemos de todo lo que hablamos en seguridad 3, está dentro del decreto 351 del 79, que está relacionado con la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. La vamos a clasificar a las calderas y en realidad hay 3 tipos, ¿no? Las más convencionales son las 2 primeras, la tercera es de un uso específico, pero hay que conocerla también, no es que hay que dejarla de lado. La caldera de agua caliente, que es normalmente utilizada en calefacción, que dice el fluido es el agua, o sea, lo que está dentro de la caldera es el agua, y permanece en estado líquido durante su calentamiento. Siempre está en fase líquida, no sobrepasando los 110 grados centígrados. Atención a esto, porque el agua a 100 grados cambia de fase. ¿Bien? O sea, ustedes ponen en la hornalla a calentar el agua, cuando el agua supera los 100 grados de temperatura, empieza a hervir y a alargar vapores, de acuerdo en condiciones atmosféricas como la que nosotros vivimos. Si ustedes dejaran eso durante media hora, se quedan sin agua dentro de la olla, porque se evaporó todo.
Aquí en la caldera, como es un sistema estanco, quiere decir cerrado, sellado, no sucede eso. Se mantiene constante y siempre va a estar en estado líquido. Este tipo de calderas que se usan normalmente para generar calefacción. ¿Bien? No, el agua circula a través de la cañería, es agua caliente, y va a través de los radiadores calentando y por radiación genera calor. Las que son del tipo sobrecalentadas cumplen la misma función que estas anteriores, pero la elevación de la temperatura es al doble, de 220 grados centígrados, y no cambian bajo ningún punto de vista la fase, siguen siendo líquidas. Por último, la caldera de fluido térmico, que el compuesto, digamos, el líquido que tienen dentro es diferente al agua, ¿bien? En este caso aceites térmicos. La particularidad que tiene el aceite térmico con relación al agua, que tiene más, ¿cómo se dice? Mejor administración del calor, o sea, pierde calor más lentamente que el agua. O sea que una vez que se calienta, es más difícil que se enfríe. El agua es más rápida para enfriarse. Bueno, aquí vemos un esquema donde se ven las partes de la caldera, ¿no? Que son esencialmente algunos puntos muy importantes. Bueno, lo que yo me planteo, justamente con este tipo de elemento, o con este tipo de corte, es que esto lo vamos a pasar un poquitito ahora de largo, porque lo vamos a ver muy bien en la descripción que se hace en el video. Y ahí nos van a explicar cuáles son cada una de las partes o cada uno de los elementos que constituyen a la propia caldera. Inclusive, esta parte que estamos viendo aquí, que se ve tanto de adelante como atrás en el video, nos va a dar una imagen mucho más clara que explicarlo desde la gráfica. Esto lo digo así porque hay personas que nunca vieron una caldera en su vida y que claramente que si lo explicamos desde esta gráfica les va a ser difícil entender. Y yo creo que con este video queda mucho más comprensivo. Bien, vamos a ver todo esto también en el video. Lo paso, me voy a ver los dos tipos de calderas que hay con respecto a los, digamos, perdón. Anteriormente vimos las humotubulares, estas que están aquí. Discúlpeme porque me pasé de largo, ahí está, estas. Humotubulares, porque no quise explicar esto, pero me olvidé de decir aquello. Las humotubulares, que es uno de los formatos, son dos tipos, humotubulares y acuatubulares. En la humotubular, que es la que vamos a ver en el video, es el cuerpo de la caldera es el depósito de agua. Todo lo que está aquí, ¿no? Todo esto que está aquí es el cuerpo de la caldera y está lleno de agua. Y está recorrido por varios tubos. Esos puntitos que ven ahí son tubos, ¿no? Que tienen un pequeño diámetro, por el cual del interior de ellos circulan gases, producto del calor radiante del agua de la caldera que está en temperatura, como recién les decía. Por ejemplo, 220 grados. Lo que hace básicamente es toda la temperatura reinante de ese agua hacen que a través de esos tubos que están al vacío, o sea, no tienen ningún circuito de agua, empiece a calentarse hasta que largan vapor. Cuando largan el vapor que se genera recorre parte de la caldera, ¿bien? En realidad recorre toda, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, y una vez que termina todo el ciclo, se cumplen dos funciones. Los gases que no se combustieron, digamos, que no alcanzaron la combustión correcta, son emanados al exterior, y los que son, digamos, naturalmente que han combustionado al 100%, van a ser utilizados en el movimiento ese que les decía de algún tipo de sistema mecánico. Ahora lo vamos a ver eso. Y después están las de tipo acuatubulares, que a diferencia del anterior, todo el circuito, bien, dice el cuerpo central de la caldera está constituido por una cámara de combustión que es recorrida por un gran número de tubos de pequeño diámetro por el interior de los cuales circula el agua. Para los que ven el funcionamiento, no sé si alguno de ustedes conoce cómo funciona un calefón. ¿Sí? ¿No? 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 ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿vieron que el calefón? Capaz alguien que no lo conozca, pero bueno, lo vamos a explicar. Calienta la parte del medio.
Claro. Que esto calienta una camisa y la camisa lo que hace es calentar la serpentina que recorre con agua todo alrededor y de ahí sale el agua caliente. Es lo mismo, de la misma funciona la acuatubula, tal cual como lo dijo Edgardo. ¿De acuerdo? El mismo criterio. ¿Bien? El mismo sistema. ¿Bien? Así que, o sea, para aquellos que no lo vieron nunca, el calefón, nosotros prendemos el piloto, cuando abrimos la canilla de agua caliente, se enciende todo un mechero que está en la parte de atrás del calefón, con muchas llamas de color celeste. Ese calor que largan esas llamas van hacia arriba, y arriba de esas llamas hay una camisa, como dijo muy bien Edgardo, digamos un recubrimiento por donde el calor sube, ¿bien? Y se contiene dentro de ese lugar calentando esa camisa. Esa camisa, o ese espacio de metal, tiene adherido una serpentina de cañito muy finito, que es por donde circula el agua. Cuando esa chapa se calienta y los caños también toman temperatura, por una cuestión lógica, se llama radiación, calientan el agua circundante, y es lo que nosotros obtenemos como agua caliente cuando nos lavamos las manos. Por eso cuando encendemos el agua, digamos, el agua caliente con un calefón, los primeros litros de agua que salen, los primeros 2-3 litros, salen de frío a templado, hasta que se calienta, porque es lo que tarda el circuito en mantenerse caliente. A diferencia que si tengo un termotanque, el agua ya está caliente, abro la canilla, sale un pequeño chorro de agua caliente, pero solamente tarda en calentarse, digamos, el circuito de agua que tengo, hasta que se caliente el tramo de cañería entre el termotanque y la canilla, ¿no? Eso sería más o menos la diferencia. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Les comento, chicos. Nos quedan menos de 10 minutos, pero como yo tengo 2 videos asociados que duran más que el tiempo que, por supuesto, tenemos aquí, lo que les pido que hagamos, cerremos acá esta sesión, ¿bien? Inmediatamente abrimos una, ¿bien? Damos un minuto y volvemos a abrir, porque yo creo que en 1 minuto o 2 se va a grabar la clase. Y nos abocamos en la segunda parte a ver esto que estuvimos charlando hasta recién, con estos 2 videos, que va a quedar bien clara la idea. ¿Les parece bien? Bueno, Sí, sí. Buenísimo. Y después lo debatimos un poquitito. ¿Bien? bueno. Bien. Hagamos eso entonces. Bueno.